Mi esposa cruzó la línea y eso lo arruinó todo. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al día de las historias más impactantes y reales que suceden a tu alrededor. No del tipo suave, no burdeos, era un rojo llamativo, sin complejos, deliberadamente provocativo, del tipo que ella solía decir que era demasiado para alguien como ella, y en cuanto lo vi, supe que no era para mí. Pasó junto a mí, con los tacones resonando en las baldosas como tambores de guerra, el teléfono en una mano y el brillo de labios en la otra. Sin sonrisa, sin contacto visual, solo el aroma de algo nuevo. No su perfume habitual, algo más intenso, exótico, un aroma que nunca usaba cuando estaba conmigo. ¿Vas a algún sitio?, le pregunté, con una voz demasiado suave para que importara. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás. Te dije que iba a cenar con amigos, pero no lo había hecho. Revisé mi teléfono. No había mensajes, ni mención alguna, ningún evento en el calendario, solo ella rozándome al pasar, con un vestido que no pertenecía a esta vida, en un silencio que se había extendido por nuestra casa durante semanas, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, resonó como un punto final. Me quedé en nuestra cocina, junto al plato de comida que había preparado y que no había tocado, su favorito. Incluso recordé el romero picado, y miré fijamente la vela que había encendido como un idiota. Parpadeó una vez, y luego se apagó. A ella le encantaban mis velas, le encantaban muchas cosas en realidad. Se reía cuando se me caía la salsa de la pasta en la camisa, bailaba descalza en el salón cuando llovía. Me apretaba la mano debajo de la mesa del restaurante, sin motivo alguno. No creo que se diera cuenta si desapareciera en mitad de una frase, pero hay algo que no me deja dormir. Ella quería que viera el vestido, que no fue una casualidad. Podría haberse marchado en silencio, deslizarse como el humo sin dejar rastro, pero no, quería que la viera. Quería que me quedara allí invisible, y la viera convertirse en la fantasía de otra persona. Y lo peor es que no dije nada, no le pregunté quién, no le supliqué, no la acusé de mentir, aunque el pintalabios en la taza de café no era suyo, aunque la contraseña de su teléfono había cambiado, aunque el recibo de Uber en su bolso decía Hotel Miro View Tus Guests. No. Me quedé allí de pie, mirando la puerta, escuchando cómo el silencio se hacía más intenso y esperando un mensaje que nunca llegó, hasta que lo hizo 46 minutos después, solo 3 palabras. No me esperes. No te quiero. No llegaré tarde. Ni siquiera un emoji falso, solo un mensaje que confirmaba lo que ya sabía. Así que tomé una decisión. Nada de venganza, nada de enfrentamientos, nada de lágrimas. Metí la mano en el cajón, saqué lo que ella nunca pensó que tocaría y lo puse sobre la mesa. No era el cuchillo, ni las llaves, ni el anillo. Era el sobre, el que decía, solo si lo vuelve a hacer. Lo había escrito 9 meses atrás, y ahora iba a abrirlo. Y fue entonces cuando comenzó toda la historia, la verdadera historia. El sobre ni siquiera estaba sellado. Eso fue lo primero que me llamó la atención, después de todos esos meses tras escribirlo. Solo si lo vuelve a hacer. Y lo sujeté tembloroso por la adrenalina. Ni siquiera lo había sellado, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algún día tendría que abrirlo, como si la esperanza hubiera hecho las maletas en silencio hacía mucho tiempo y me hubiera dejado solo entre las ruinas. Desdoblé la única hoja de papel. Por dentro estaba arrugada, ligeramente amarillenta en los bordes, por haber estado guardada en ese cajón, el que ella ya nunca abría. Curioso que estuviera debajo del mantel individual que ella insistía en que usáramos para los invitados, aunque no habíamos organizado una cena en más de un año. La carta era breve, solo puntos clave, en realidad una lista de lo que debía hacer si ella volvía a cruzar la línea. No gritar, no preguntar por qué, no darle la satisfacción de una reacción, ejecutar el plan, desaparecer. En aquel entonces lo había escrito de un tirón, justo después de encontrarla, un mensaje accidental a alguien llamado Teo que decía, «No puedo esperar a saborearte de nuevo». Ella afirmó que era para un amigo, una broma, que se refería a una cata de vinos.
Yo quería creerla con todas mis fuerzas. Casi me convencí de que yo era el problema por preguntar, pero nunca borré ese mensaje. Solo escribí un plan, lo doblé cuidadosamente y lo enterré debajo de los platos que nadie usaba. Ahora aquí estaba, leyéndolo como un guión. Mis dedos temblaban, pero no sentía pánico. Solo la quietud que llega cuando tu cerebro finalmente acepta algo que tu corazón ha estado evitando. Me levanté, caminé hacia el armario de los abrigos y saqué la pequeña bolsa de viaje que había preparado durante mi último viaje de negocios. Todavía estaba medio llena. Solo añadí 2 cosas: un disco duro y la carpeta de manila etiquetada como registros. Sin ropa, sin artículos de aseo, solo lo esencial: la verdad y mi salida. Ella no se lo esperaba. Esperaba una pelea, lágrimas, tal vez incluso uno de esos berrinches públicos que ella podía convertir en simpatía en Internet. Pero no esto, no el silencio. Aún no había salido de casa. Solo me senté y esperé. No sé qué esperaba. Tal vez el sonido de su llave en la cerradura. Tal vez su risa desde el pasillo. Tal vez una pausa. Algo humano. Pero nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue una notificación, un correo electrónico de una dirección que no reconocí, sin punto de respuesta, punto de reserva, punto confirmado en Retreat Haven, punto lux en el asunto, confirmación final del paquete romántico de fin de semana. Suite 6 Miss Selling Wadsworth, más acompañante. Lo abrí y todo lo que había dentro era brillante, caro, un retiro para parejas, servicio de champán, salida tardía, 2 días completos en las montañas. Suite King con spa privado, coaching íntimo guiado. Mi esposa había reservado un fin de semana para 2, con su apellido de soltera, y empezaba mañana por la mañana. Me recosté en mi silla y me quedé mirando la luz parpadeante sobre la estufa. Algo en mí dejó de tensarse, como si hubiera llegado a la última página de una novela, donde finalmente se conoce el final. Y es terrible, sí, pero al menos se conoce. Entonces se abrió la puerta principal. Ella entró descalza tarareando, llevando una caja blanca de esa panadería a la que solo va cuando está orgullosa de algo. No se fijó en el sobre que había sobre la mesa, ni vio el portátil abierto, ni el disco duro junto a la bolsa de viaje. Me miró e inclinó la cabeza. ¿Me has esperado? Sonreí y le dije que no. Se detuvo, sospechosa, pero solo por un segundo. Bueno, he traído tiramisú, su comida de disculpa, su botón de reinicio, y mientras se dirigía a la cocina, abriendo la nevera como si nada hubiera cambiado, me di cuenta de algo mucho más aterrador que la traición. Ella creía de verdad que me quedaría callado para siempre, que me recostaría en mi silla, comería el postre y fingiría que no había pasado nada, que seguiría siendo su personaje secundario, pero se olvidó de una cosa. No necesito gritar para desaparecer. No dormí esa noche. Ella se acostó tarareando como si quisiera algo, como si el juego secreto que había ensayado en su mente hubiera salido exactamente como ella quería. Ni siquiera se preguntó por la bolsa de viaje que había junto a la puerta. Suspiró, hizo una pequeña pausa y luego me sonrió suavemente y dijo, como si fuera una broma, «¿Voy a algún sitio?» Yo solo le devolví la sonrisa y le dije, «Ya veremos». Le gustó esa respuesta. Pensó que significaba que la estaba persiguiendo de nuevo, que todavía estaba enganchado. Pero mientras ella se acurrucaba bajo la manta en nuestra cama, una cama que olía a lavanda y a la colonia de otra persona, ahora yo estaba sentado en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá, el portátil abierto en la oscuridad, escribiendo un final diferente para esta historia. No una fantasía de venganza, ni una explosión pública para arruinar su vida. No, lo que quería era algo más silencioso, más inteligente, permanente. Abrí una carpeta privada que no había tocado en más de un año. Dentro había capturas de pantalla, fotos, extractos bancarios, los recibos de Uber que ella creía haber borrado, la copia de seguridad en la nube que había olvidado. Configuré en su teléfono reservas de hotel, reservas de restaurante, notas de voz. Había 8 nombres diferentes, vinculados a 4 hombres diferentes,
todos con fechas dentro de los últimos 18 meses. Pero nunca se trató del número. Era el patrón, no era una aventura, era un estilo de vida. Se había reinventado a sí misma como algo entre una musa y una metamorfosa, adoptando diferentes versiones de sí misma para diferentes hombres. Vi las notas que guardaba en su teléfono, en una carpeta camuflada llamada Notas Fiscales, que en realidad era una lista de cumpleaños falsos, preferencias y frases favoritas que usaba con cada chico. Estaba creando personajes, roles, personalidades. Lo gestionaba como un negocio paralelo, uno al que yo nunca me había sumado. Incluso encontré una selfie que no era del tipo que ella solía publicar. Esta fue tomada en el espejo de un hotel, con el mismo vestido rojo que llevaba la noche anterior, con los dedos en los labios en un gesto burlón de silencio. Se la envió a alguien llamado Grace y Jim, con una marca de tiempo de 15 minutos después de que me dijera que estaba con Tracy y Michelle. De repente, todo encajó. Los cambios de humor, las desapariciones, el extraño aumento de su confianza que nunca me afectó a mí, solo a los desconocidos. Pero aquí viene la parte que realmente me revolvió el estómago. Había un documento en su carpeta de borradores titulado ¿Qué decir si se entera? Una lista con tácticas de manipulación emocional. Frases como siempre estabas trabajando, no me sentía vista, simplemente desconectamos. Tenía un guión preparado para mi dolor. Cerré el portátil y me quedé mirando las sombras en el techo. Eran casi las 13:00 am. Y aún podía oír su respiración, suave, en nuestro dormitorio. Entonces me di cuenta, ella no planeaba irse. Quería que yo me fuera en silencio, como un caballero con dignidad, para poder volver a contar la historia a su manera, para poder llorar con sus amigas y decir que yo había renunciado al matrimonio, que me había alejado emocionalmente, que ella se había sentido abandonada. En cierto modo era genial y enfermizo, pero no irrumpí en la habitación, no la confronté. Ese no es el tipo de hombre que soy. No soy el tipo al que ella podría acusar de violencia, ira o histeria. No. Saqué mi teléfono, pulsé grabar, y caminé lentamente hacia la puerta del dormitorio. Me quedé en las sombras, lo suficiente para verla acurrucada con una almohada. Solía llamarla mía. Susurré al micrófono: «Te perdono, Celine. No me quedaré en una casa construida sobre un guión, pero me iré con la verdad». Luego pulsé «Detener». Esa grabación sería útil, no para ella, sino para las personas a las que intentó engañar. Después de irme, el siguiente paso no fue dramático. Fue tranquilo, y comenzó con una sola palabra: transferencia. Abrí mi aplicación bancaria, accedí a la cuenta compartida e inicié una transferencia completa de mis aportaciones a una cuenta separada, que preparé a mi nombre meses atrás, la que ella no sabía que existía. Luego, envié los documentos de la carpeta a una unidad segura, vinculada al correo electrónico de mi abogado, marcada con una sola instrucción: programar la presentación. Mañana no iba a ser un día de confrontación, iba a ser un día de salidas tranquilas, de presentaciones sin oposición, y un vestido rojo abandonado, sin público, y ella nunca lo vería venir. La casa parecía contener la respiración. A la mañana siguiente, los pájaros cantaban en algún lugar del jardín, pero incluso su sonido parecía lejano, como si perteneciera a la mañana de otra persona. No preparé café, no me duché, ni siquiera me cambié de ropa. Solo me senté en el borde de la cama y la observé dormir, plácida y profundamente, como una mujer que creía que su marido acabaría cediendo o suplicando, pero que sin duda nunca la superaría. Su teléfono vibró una vez en la mesita de noche. Ella no se movió. Me incliné ligeramente y vi el nombre parpadear en la pantalla: Grayson. Jim flexionó los bíceps, seguido de un mensaje de vista previa que aún estaba activo para las 10:00 am. Recibí la dulce actualización con un guiño. Lo dejé allí parpadeando como una luz de advertencia y esperé a que desapareciera. 10 segundos después ya estaba abajo. La transferencia había borrado mi mitad de todo, desaparecido de la cuenta conjunta. Lo que quedaba era suyo.
principalmente deudas de tarjetas de crédito y suscripciones a aplicaciones que ella creía secretas. No borré nada, no toqué sus contraseñas. Quería que ella iniciara sesión y sintiera el frío, la ausencia de lo que solía ser nuestro. Dejé el tiramisú intacto en la encimera, justo donde ella lo había colocado la noche anterior. Pero ahora junto a él había un sobre nuevo, uno que ella no había visto antes, un sobre blanco liso, idéntico en forma y peso al que yo había sacado del cajón, poético en cierto modo. Dentro había una sola foto, ella en el hotel con Theo, borrosa pero lo suficientemente clara como para ser innegable. La había impreso la semana en que descubrí la primera aventura. No la utilicé entonces, pero hoy tenía un propósito. Debajo, en mayúsculas, había escrito solo 4 palabras. Lo veo todo. La coloqué perfectamente, entre la caja de postres y el cargador de su teléfono, las 2 cosas que tocaba cada mañana. No se la perdería. Luego salí, sin molestarme en cerrar la puerta principal en silencio. Mi coche ya estaba cargado. El disco duro, la carpeta, la grabación de voz, un teléfono desechable, 3 juegos de llaves, incluso el colgante de plata de mi abuela, que una vez me dijo que debía dejar en el cajón de los trastos porque desentonaba con la decoración. Lo cogí de todos modos. Era mío. A diferencia de todo lo demás en la casa, no había sido tocado por mentiras. Mientras salía marcha atrás del camino de entrada, vi que la cortina se movía arriba. Ahora estaba despierta. No me detuve. No miré atrás. Todavía no. Conduje exactamente 4 manzanas hasta el límite del barrio y aparqué bajo una hilera de pinos cubiertos de maleza. Fue entonces cuando saqué el segundo teléfono, el que no había usado en meses. Había un número guardado. Tanner. Tanner no es un amigo, no realmente. Nos conocimos hace 2 años durante una llamada de asistencia nocturna, en el trabajo. Yo estaba solucionando una avería en el servidor, y él era el gerente nocturno de una empresa de recuperación de datos. Nos unimos gracias al café negro y a las cosas rotas. Una noche, cuando le conté, apenas, el extraño ambiente que se respiraba en mi matrimonio, me dijo una frase que nunca olvidé. Si alguna vez necesitas pruebas de que no estás loco, llámame. Pulsé su nombre y él respondió al segundo tono. Ellis, sí. No me preguntó qué pasaba, solo dijo, por fin. Tanner tenía acceso a herramientas de recuperación que la gente normal ni siquiera imagina que existen. Mensajes de texto borrados, mensajes de voz que nunca se subieron por completo, carpetas en la nube que las aplicaciones no muestran, pero que siguen sincronizándose en segundo plano. Yo le había dado acceso hacía un mes, con la inocente excusa de probar las brechas de seguridad. Necesito que actives la carpeta, le dije. Se oyó un clic de teclas y se envió a la lista de la que habíamos hablado. Le di las gracias. Lo que Celine no sabía era que la confirmación del hotel, las selfies, los recibos románticos, no iban a parar a un expediente judicial, sino a ella misma. Cada uno se reenviaría a su bandeja de entrada uno por uno, cada media hora, con la hora marcada, cada uno etiquetado con nada más que comprobación de espejo. Su propio teléfono la perseguiría, su propia nube la ahogaría, y todo lo que yo tenía que hacer era desaparecer. Pero aún no me había ido. Tenía una cosa más que hacer, antes de que ella viera el armario vacío, antes de que abriera el sobre, antes de que se diera cuenta de que la historia que creía estar dirigiendo ya había terminado 4 páginas atrás. Tenía que pasar por la casa de su madre, porque yo no era el único al que había mentido. La madre de Celine, Jean, vivía exactamente a 17 minutos de nuestra casa. Una casita de color verde pálido, escondida detrás de unos setos, que siempre parecía estar a punto de rendirse. Los miércoles horneaba barritas de limón, dejaba la puerta mosquitera abierta cuando llovía y nunca me llamó por mi nombre. Siempre era simplemente ese hombre tan simpático. Es importante que diga con cuidado lo siguiente. No fui allí para hacerle daño. Fui porque sospechaba algo que nunca quise admitir.
Me detuve frente a su casa alrededor de las 9:00 a.m. Aparqué a la sombra y me quedé allí sentado un minuto, agarrando el volante, como si fuera a flotar si lo soltaba. Las cortinas de su salón estaban abiertas y la televisión encendida. Jean odiaba el silencio. Siempre necesitaba voces, aunque no le hablaran. Cuando llamé a la puerta, abrió en cuestión de segundos, con el delantal todavía atado y una flor en la manga. «Ellis», dijo, sorprendida pero no disgustada. «Acabo de...». Entonces se fijó en mi expresión mi cara. «¿Va todo bien?». Entré. El aire olía a azúcar y limón y a algo ligeramente metálico, quizá de las bandejas de hojalata que había reutilizado demasiadas veces. No me senté. Levanté mi teléfono y le mostré el correo electrónico de confirmación del hotel. «¿Sabías?». Sus labios se separaron y luego se cerraron de nuevo. No preguntó qué. No entrecerró los ojos para mirar la pantalla, como si no pudiera leerla. Solo miró más allá de mí, hacia el pasillo, como si quisiera escapar a otra habitación. «No deberías mostrarme eso», dijo en voz baja. Esa fue una respuesta suficiente. Bajé el teléfono. «¿Cuánto tiempo?». Jean se volvió hacia mí y no dijo nada. Ese silencio era volcánico. No era una negación ni un grito de horror, solo un largo suspiro culpable de una mujer que había pasado años fingiendo que no formaba parte de la farsa. «¿Tú la ayudaste a encubrirlo?», le pregunté. Ella parpadeó lentamente y luego se dirigió a la cocina. No me invitó a seguirla, pero lo hice. Se quitó el delantal, lo dobló como si estuviera reorganizando un escaparate y luego se apoyó en la encimera. «No es una mala persona, Ellis», dijo Jean finalmente en voz baja. «Siempre ha necesitado más, más». Me reí, pero me salió mal, como una tos envuelta en dolor. Más de lo que Jean, un hombre que la amaba, un hogar, lealtad, seguridad. Ella se estremeció, pero no respondió. Me acerqué. «¿Te mintió a ti también, o eras parte del espectáculo?». La voz de Jean se quebró. No me lo contó todo, pero sí, yo sabía lo suficiente. «¿Por qué?». «Porque eres predecible», espetó de repente, alzando la voz por primera vez. «Te quedas quieto, callado. No te irías ni aunque ella prendiera fuego a la casa, y pensé que quizá, si se desahogaba, volvería contigo. Quizá recordaría lo que importaba». Me quedé atónito, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como si yo fuera una mascota leal, que solo debía mover la cola y esperar. «Solía pensar que ella había heredado su encanto de ti», dije mientras me dirigía hacia la puerta. «Ahora sé que heredó algo completamente diferente». Antes de salir, Jean me llamó. «No sabe cómo ser amada, eso no es culpa tuya». No me di la vuelta. No podía. Tenía la garganta cerrada, los ojos secos, y aún así no derramé ni una lágrima. Volví a conducir, pero no hacia casa, ya que allí ya no era mi hogar. Aparqué frente a una pequeña cafetería neutra junto a la autopista. Era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y nadie levantaba la vista. No pedí nada, solo me senté en una mesa al fondo, abrí mi portátil y miré el rastreador de correo electrónico en tiempo real, el que Tanner había instalado. Vi cuando el primer mensaje llegó a la bandeja de entrada de Celine. Vi cuando lo abrió. Vi cuando hizo clic en la segunda foto, aquella en la que besaba a Theo detrás del aparcamiento. Vi cuando lo reenvió sin responder. Nadie se quedó completamente quieto en silencio digital. Luego llegó una llamada. Mi teléfono vibró 2 veces. Era ella. No respondí. 1 minuto después, otra llamada. Luego un mensaje. «¿Podemos hablar, por favor, ahora mismo?». Otro. «¿Dónde estás?». «Por favor, solo dime que estás bien». Luego. «No lo entiendes. Necesito explicarte. Necesito que me escuches». Vi aparecer cada burbuja frenética, sin aliento. Y luego llegó la que sabía que iba a llegar. «Te fuiste, te llevaste todo». Ahora sin emojis, sin signos de exclamación. Solo miedo. Miedo real. Crudo. Feo. No a perderme, sino a perder el control
Ella había despertado en el centro de su telaraña, solo para descubrir que la presa se había ido, los hilos cortados y su actuación cuidadosamente ensayada sin programar. Apagué el rastreador. No necesitaba verla desmoronarse, solo necesitaba dejarla sentada, con el silencio que solía utilizar como arma. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había dejado de jugar a su juego. No volví a encender el teléfono en todo el día. No tenía por qué hacerlo. Sabía exactamente lo que haría a continuación, no porque sea adivina, sino porque por fin acepté algo que llevaba años negando. Celine no reacciona ante el dolor, actúa a pesar de él, y en el momento en que su realidad se derrumba, busca un escenario. Hacia medianoche, entré en un motel junto a la Ruta 76, con un letrero de neón parpadeante, una máquina expendedora que solo aceptaba monedas y el tipo de recepcionista que no te pregunta tu apellido. Les di dinero en efectivo, sin identificación, y rechacé la funda con la llave de la habitación. Solo necesitaba una puerta que se cerrara con llave y una cama a la que no le importara quién era yo. La televisión de la habitación ya estaba encendida a bajo volumen, con una reposición de un programa de cocina de fondo. Un hombre estaba sirviendo risotto con manos temblorosas, tratando de explicar su pasión por el azafrán a un juez que apenas levantaba la vista. Me quedé un rato delante de la pantalla, viendo en silencio cómo se desarrollaba todo el colapso emocional del hombre. Entonces, el teléfono empezó a vibrar de nuevo. Lo había apagado, pero no le había quitado la batería. Vibró 6 veces antes de que finalmente lo encendiera de nuevo. Tan pronto como se conectó, me llegó una avalancha de mensajes. No solo de ella, sino también de números que no reconocía. Ellis, tío, ¿qué pasa? Acabo de recibir un correo electrónico. ¿Ha sido un error? ¿De verdad la has dejado? Ella está aquí, y está flipando. Luego llegaron sus mensajes de voz, uno tras otro, 12 en total. Reproduje el primero. Alice, por favor, no hagas esto, lo sé, la he cagado, lo sé, pero no lo entiendes todo, te lo prometo, solo háblame. Siempre decías que podíamos hablar de cualquier cosa. Haz clic en el segundo uno. Me desperté y el armario estaba medio vacío. ¿Dónde te has ido? No respondes. Siempre respondes, por favor. No me dejes fuera. En el cuarto mensaje, su voz estaba cambiando. Se volvía más aguda, más desesperada. Estás siendo dramático. Esto no es justo. Te crees una especie de santo. No eres perfecto, Ellis. Nunca lo has sido. Te escondiste de mí durante meses. Desapareciste en tus pantallas. En el séptimo mensaje, ella sollozaba. En el noveno, reía. En el duodécimo, estaba en silencio. Solo respiraba. No respondí, en cambio, abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué su nombre, no porque esperara resultados. Ella no es famosa, solo ruidosa. Pero necesitaba ver si ya había empezado a reescribir la narrativa y, efectivamente, en su perfil de redes sociales, en el que una vez me acusó de ser demasiado callado, había una nueva publicación. Una foto de nuestra sala de estar, oscura y vacía, con una sola leyenda. A veces te despiertas y la persona que amabas simplemente se ha ido, sin explicación, solo vacío. Los comentarios no tardaron en llegar. Oh, no, chica, ¿estás bien? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Te mereces algo mejor? Envíame un mensaje y voy para allá. Era el centro de atención y ella lloraba ante él, como una actriz, con lágrimas de rímel y un guión en el bolsillo. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que yo tenía el resto de la historia preparada. Aún no lo había enviado, no porque quisiera protegerla, sino porque quería protegerme a mí misma, de convertirme en alguien como ella, impulsiva, cruel y ávida de reconocimiento. No iba a bombardearla con capturas de pantalla ni a publicar fotos del hotel en los comentarios. Ese era su lenguaje. El mío sería diferente, preciso, silencioso, permanente. En su lugar, envié 3 correos electrónicos. Uno a mi abogado, confirmando la fecha y la hora para finalizar la presentación. Otro al propietario informándole de que iba a desalojar la vivienda y que ya no era responsable de su parte del alquiler. Y otro a mi jefe en el trabajo,
solicitando 2 semanas de baja por teletrabajo sin dar explicaciones. Necesitaba silencio. Necesitaba el sonido del grifo del lavabo del motel goteando a medianoche, más que los aplausos de desconocidos. Pero eso no significaba que hubiera terminado. Tenía un nombre más con el que lidiar, un nombre que seguía resonando en sus mensajes, en sus mentiras, en el fondo de las fotos que se olvidó de recortar. Grayson, el hombre que ella creía que era su secreto mejor guardado, con el que había planeado la escapada de fin de semana, al que había etiquetado en su teléfono como Jim Flex Biceps, el que no tenía ni idea de que era el más fácil de encontrar, porque, a diferencia de los demás, Grayson dejó un rastro y mañana iba a seguirlo. Encontrar a Grayson no fue difícil. Dejó un rastro tan obvio que casi me echó a reír. Una rápida búsqueda inversa del número de teléfono de la reserva del retiro me dio su nombre completo, lo que me llevó a un blog de fitness y a un Instagram apenas protegidos, llenos de citas motivadoras y selfies en el espejo del gimnasio. Y lo más útil de todo, una publicación pública de hace 2 días con la leyenda: recarga de energía el fin de semana con la mujer que me da fuerzas. Vamos a por todas. #escapada privada. #energía curativa. #zona sin juicios. Había difuminado su rostro, pero yo conocía el ángulo de su mandíbula como la palma de mi mano. Me quedé mirando la foto desde la habitación del motel, mordiéndome el interior de la mejilla hasta que me dolía. No era mayor que yo, ni más fuerte, ni más inteligente. Parecía el tipo de hombre que hablaba de trabajo duro y cultura mientras dejaba mensajes sin leer de su propio hijo. Llevaba gafas de sol envolventes en interiores y usaba la palabra alfa sin ironía. Y sin embargo, este era el hombre por el que mi esposa lo arriesgó todo. O quizá no todo. Quizás solo las partes de sí misma que ya no valoraba. A la mañana siguiente conduje hasta la dirección vinculada a una de sus sociedades limitadas, un estudio de entrenamiento personal llamado Core Rituals, escondido detrás de un centro comercial, junto a una tienda de cigarrillos electrónicos y una triste heladería de yogur helado. Su todoterreno estaba aparcado en diagonal en 2 plazas. Por supuesto. Esperé, no entré, no era necesario. Sabía algo sobre gente como Grayson. Siempre salen fuera a contestar las llamadas porque creen que eso les hace parecer importantes. Efectivamente, 20 minutos más tarde, la puerta se abrió y allí estaba él, con una camiseta ajustada, la gorra puesta al revés, el teléfono en la oreja, paseándose en pequeños círculos como un león en un zoológico muy tonto. Me quedé en mi coche y lo grabé, no para chantajearlo, sino para algo mejor. Estaba en mitad de una frase, sonriendo. No, se marchó esta mañana, sí. Dijo que tenía que lidiar con su marido, dramas, no es mi problema, hermano. Le dije lo que era esto. Si se enamoraba, era cosa suya. Yo no hago misiones de rescate. Se rió. No era una risa profunda, sino una risa débil y ensayada, de esas que rebotan en los espejos del gimnasio y vuelven en forma de eco. Hueca. Dejé de grabar y salí. Me vio al instante. No estaba cerca, solo apoyado en mi coche, con las manos en los bolsillos, mirándolo. Se dio la vuelta, no para esconderse ni para ignorarme. No me reconoció. Claro que no. No era de los que preguntan el nombre, solo el acceso. Me acerqué despacio, tranquilo, sin prisas, sin confrontaciones, solo para cerrar el tema. Grayson se volvió molesto. Sí, soy el marido de Celine. Su cara se le quedó en blanco un segundo, tal vez demasiado. Luego sonrió con aire burlón, como si ya estuviera buscando alguna frase encantadora y desdeñosa para desarmarme, pero no le di la oportunidad. No estoy aquí para pelear contigo, le dije con tono seco. Eso sería darte demasiado crédito. Él cambió su postura a una más defensiva. Tampoco estoy aquí para advertirte. No me importa si sigues viéndola. Solo pensé que debías saber algo. Frunció el ceño entrecerrando los ojos. Todo lo que ella te contó sobre mí era mentira, pero no porque yo sea perfecto, sino porque ella necesitaba que yo fuera el villano de la historia. Te vendió eso. Es lo que hace. Edita a las personas. Se edita a sí misma.
No eres el primero, Grayson, no serás el último. Solo eres el que tiene la señal de salida más clara. Me miró como si estuviera hablando en acertijos. Quizá lo estaba haciendo. Entonces, le entregué el teléfono desechable, ya cargado con las fotos, los recibos y el audio de ella hablando con otros hombres, no para castigarla, sino para revelarla. Dijiste que no te interesaban las misiones de rescate. Yo le dije que yo tampoco, por eso me voy, pero tú, quizá quieras comprobar hasta dónde te están arrastrando. Y me fui. No esperé su respuesta, no necesitaba su disculpa. Él solo era un síntoma. Me subí al coche y conduje hasta que el centro comercial no fue más que una mancha borrosa. En el espejo retrovisor, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un antiguo contacto. Alan, un amigo común mío y de Celine, de cuando éramos recién casados. Descolgué. Alice Mann. Odio decirlo, pero creo que tienes que ver lo que está haciendo ahora. Me envió un enlace. Hice clic en él, y era una transmisión en vivo de Celine llorando, diciéndoles a sus seguidores y a desconocidos que su marido la había abandonado emocionalmente y que utilizaba el silencio como arma. Dijo que siempre la había mantenido pequeña, que me había ido sin avisar y que quizás algunas mujeres solo son amadas en fragmentos. Se autodenominó superviviente. Se presentó como alguien que había escapado del control, y la gente le creyó. El chat se inundó de donaciones de apoyo, de ánimos. Ya me estaban pintando como un fantasma, el villano silencioso de la poesía de otra persona. No me enfadé, no grité. Solo observé cómo mentía en tiempo real y sonreí, porque no había desaparecido, todavía no, y cuando finalmente lo hiciera, me aseguraría de que la última palabra no fuera suya. No respondí a su transmisión en vivo, no hice comentarios, no me defendí en el chat, ni envié correos electrónicos a ninguna de las personas que creyeron su historia, porque al final me di cuenta de algo que no sabía. Al principio de todo esto, la verdad no suplica que la crean, solo espera. Dejé que se hiciera viral, dejé que llorara por los me gusta, dejé que monetizara una versión de mí que nunca existió, el hombre distante y frío que desapareció sin dejar rastro, y dejé que siguiera así hasta la fecha que había marcado discretamente en mi calendario, el día en que se formalizó el divorcio. Celine nunca lo impugnó. Tal vez sabía que no podía. Tal vez una parte de ella esperaba que volviera arrastrándome antes de que se secara la tinta. Pero cuando llegó el sobre por correo, confirmando que todo, la casa, las cuentas, el apellido, se habían separado legalmente, no lo celebré. Me quedé de pie en la cocina de mi nuevo apartamento. Me serví un vaso de agua y dejé que el silencio se sintiera por fin como paz, en lugar de castigo. Esa noche hice una última cosa. Escribí una publicación, no en las redes sociales, ni en un vídeo dramático, sino en un rincón tranquilo de un pequeño foro online para personas que empiezan de nuevo después de una traición, sin nombres de usuario ni métricas de audiencia. Solo un lugar donde las historias no necesitan ediciones para ser escuchadas. Lo titulé No era la villana, simplemente había terminado. Y conté toda la verdad, sin rencor ni insultos, solo hechos sobre cómo algunas personas se enamoran de versiones de sí mismas que solo encuentran en las aventuras amorosas, sobre cómo el silencio no siempre es control, a veces es supervivencia, y sobre cómo marcharse no es debilidad. Es evidente que esa publicación no se hizo viral, pero recibió mensajes privados, docenas de hombres y mujeres que se habían quedado demasiado tiempo, de personas que habían sido reescritas, fuera de sus propias vidas, por alguien que necesitaba un mejor giro en la trama, de extraños que simplemente escribieron, gracias por decirlo en voz alta. Fue suficiente, pasaron semanas, luego meses, no más llamadas de Celine, no más transmisiones en vivo. Ella pasó a una narrativa diferente, una en la que renació. Comenzó a dar sesiones de coaching en línea sobre cómo recuperar tu voz. ¿Y sabes qué? Ya no me importaba, porque había encontrado la mía en lugares más pequeños, en conversaciones reales en mañanas tranquilas, donde el aire no estaba lleno de caminar sobre cáscaras de huevo. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad, nada especial, solo formas, texturas abstractas que no tenían sentido para nadie más que para mí.
Colgué una en mi salón, no para recibir cumplidos, sino por libertad, y una mañana, mientras compraba café en la esquina, cerca de mi apartamento, una mujer detrás de mí me dio un golpecito en el hombro. «Creo que se te ha caído esto», me dijo, mostrándome mi llave. Le di las gracias. Ella sonrió, no demasiado, no de forma exagerada, solo de verdad. Hablamos durante unos minutos, lo que se convirtió en una comida unos días más tarde. Sin presiones, sin teatralidad, solo dos personas tratando de ser humanas la una con la otra. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que tuviera que demostrar nada. Ni mi valor, ni mi pasado, ni mi versión de la historia. Porque la verdad era que no necesitaba ser el héroe. Solo necesitaba dejar de ser el fantasma. Y así es como termina mi historia. No con venganza, ni con aplausos, sino con paz. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.